ustedes van a saber qué tipo de suelo tienen. Es lo primero que vamos a hacer cuando tengamos que hacer un camino o algo. Hay que analizar qué suelo tenemos. Después hay un montón de bibliografía en función de ese tipo de suelo, le van a decir qué estabilización le recomiendan o en qué porcentaje. Te dan una zona de tiro para que vos te orientes hacia eso. Y a partir de ahí sí vas a hacer tus ensayos. Vos acuérdense que en el laboratorio se hacen todos los ensayos, son relativamente baratos. Y en el laboratorio tiene que salir la idea que se va a gestar después en la obra. Con todos los datos que nosotros vamos a sacar de la obra, en el laboratorio la desarrollamos la idea. Y ahí es donde, en la obra es donde es la plata. Y es donde, en función de cuán fino seamos en la ejecución de los trabajos más representativos de lo que hemos hecho en la obra, en el laboratorio, nuestra obra va a tener una longevidad distinta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del pavimento de hormigón, todos los cuidados, los detalles de la relación agua-cemento, de tener cuidado con cómo se va a hacer el vibrado, de ajustar bien las cotas, de tratar de mantener cierta homogeneidad tanto en resistencia como en granometría de la base. Miércoles, che, son tantos detalles, y yo lo hago al hormigón, chullito, como los obreros les gusta, y ahí está mi hormigón y ahí está el tuyo. ¿Cómo a tanta historia al cohete, ¿no? Eso es la triste mentalidad, ¿no? De mucha gente. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Usted está compartiendo el Word o está compartiendo otro archivo? Compartiendo la pantalla del explorador, todo, ¿no está? ¿No está saliendo? No, se está viendo un Word solamente. ¿Esto no sale? No, se ve el Word con la tabla que mostró recién nada más. Si quiere detengo su pantalla, así lo vuelvo a compartir. ¿Qué Word está viendo? Disculpame. Estábamos en un Word recién. Ahí vuelvo a compartir, ingeniero. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ok. ¿Ahí se ve? Está cargando. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí se ve. Ahora sí. Ese es un error mío de es otro error. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo era ahí? ¿Ahí también? ¿Ven el explorador ahí? Sí. Sí, bueno, sí, sí. Repito entonces lo que hemos dicho. Para clasificar un suelo, verificamos los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico, tamizado por vía húmeda, hasta mi 10, 40 y 200. Y en base a eso venimos a esta tabla, que es la que nos da la clasificación del acto, donde en función de las distintas granometrías, de los límites de Atterberg y de los pasantes 200, podemos encontrar, al final está el índice de grupo, no sé si ven ahí ustedes abajo, podemos encontrar qué tipo de suelo tenemos. Y a partir de ahí sí, empezamos a ver qué podemos hacer con este suelo, qué podemos estabilizar con este suelo. Eso era lo que quería decirle que se interrumpía. Vamos al práctico. ¿Dónde lo tengo el práctico? Ahí en la carpeta recién había uno que decía TP2. Aquí está el práctico. Este fin de semana le voy a subir el práctico 3 y 4, ¿no? Ya tienen que ustedes vayan armando, tengan en su cabeza, tengo docente, este es el docente a cargo. Bueno, me voy a empezar de este práctico y me van siguiendo con ese docente, van a ir viendo ese práctico. Es importante que cuando empiecen a hacer práctico hasta que terminen, no le saquen la caballa de encima. Porque a ustedes le van a salir dudas. Bueno, mañana, ingeniero, hacemos el punto 2, el punto 3, si tenemos dudas lo hablamos. Por ahí no va a hacer falta una conferencia para aclarar la duda, capaz que por teléfono la pueden resolver. A su vez, no sé, no quiero meterme cómo ustedes se van a organizar internamente, los cuatro o 5 integrantes del grupo, para hacerlo. Capaz que le dicen, bueno, haz esta parte vos, yo hago esta otra, y después nos juntamos y vemos. No sé, eso lo manejarán ustedes.
Esto está todo, entiendo yo, le da una mirada a lo material que le entregó el ingeniero Guzmán, está todo más o menos lo que pide en el práctico, está ahí en la parte de teoría, estabilización del suelo, propiedad de los suelos, ensayo característico. Yo lo que puedo hacer en esta pequeña charla es, a mí qué me pasa todos los años que termino corrigiendo un práctico que está más o menos pulido por otras personas, pero básicamente el mismo práctico que, como este práctico es más bien teórico, tiene una pequeña partecita práctica, o sea, no puedo pedirle 10 prácticos distintos, entonces en definitiva yo me conformo con que ustedes, si bien capaz que no han redactado en su totalidad la parte teórica del práctico, cuando hagamos la presentación lo sepan y lo entiendan al por qué es así. Pero sí me voy a tomar la libertad de hacer alguna corrección en relación a esos apuntes que muchas veces puede ser que le toque a ustedes que le llegue a sus manos o no. A ver, por ejemplo, acá no hay grande diferencia. Cuando hablamos de la cal, básicamente hay algunos detallecitos, por ejemplo, que creo que he visto acá. No sé si el ingeniero le ha explicado. Acá están los valores que pone el ingeniero que la Guzmán en relación a resistencia a compresión para base y subbase. No sé si está saliendo esta pantalla del mundo. Sí, ingeniero, perfecto. Son bastante bajos esos valores. ¿Estamos? También considero que es bajo el valor de Thomson para determinar si un suelo es estabilizable o no. O sea, que mejore 3,5 kilos la resistencia del suelo virgen es muy poco. Es lo que dice Thomson, y yo puedo decir que el suelo mío es reactivo, que tiene 3,6 kilos, pero tengo que saber conceptualmente que haya subido 3,6 kilos por encima de la resistencia de compresión del suelo virgen, que el suelo virgen va a tener 1 kilo, 2 kilos, no es mucho. ¿Estamos? Espero que sea mucho mayor, 3,6. Acá hay un ensayo, perdón, antes que entremos en eso, de calor tilvial. No sé si esto le puedo mostrar un poco. Esto es un gráfico de los distintos tipos de cales que no sé si el ingeniero Guzmán le había explicado. Las distintos tipos de cales predomina, fíjense, en función de la cantidad de óxido de calcio o de óxido de magnesio y la cantidad de arcilla. La cantidad de arcilla lo que básicamente te regula es que la cal tenga más propiedades hidráulicas. Es decir, yo puedo pensar que para una cal que tenga un 50% de óxido de calcio y mayor de 5% de arcilla, va a tener un comportamiento hidráulico. En cambio, una cal aérea va a tener un 90% de óxido de calcio y menos del 5% de arcilla. Más o menos por ahí van las cosas. A partir de ahí hay muchos... Ingeniero, sí. ¿es el mismo concepto de pusolana, de pusolánico, que veíamos en materiales 2? No, ese es otro concepto. Estamos hablando acá nosotros de el material cal y cuál sería su aplicación en función de su naturaleza. Las cales, cuando tienen mayor cantidad de arcilla, que son las hidráulicas, al salir después de las cales originales. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de arcilla implica mayor impureza. Y para poder cocer necesitaban hornos de mayor temperatura. Una vez que vos tenés tu material cal, a partir de ahí ves qué función le va a dar. Paralelamente, las cales que tienen mayor cantidad de óxido de magnesio, predomina más la segunda reacción, es decir, la reacción que le da más resistencia, que la primera, es decir, la cal con mayor cantidad de óxido de calcio, si va a tener rápidamente una primera reacción,
y tal vez más lentamente la segunda. Son detalles finos que muchas veces nosotros no nos interesan en este nivel. Quiero ir al ensayo de local, que tengo algo para mostrarles, porque yo soy un convencido de que cuando uno ve cosas, se acuerda más que cuando lee o cuando te hablan. Acá, el ensayo de cal útil vial. ¿En qué consiste? Básicamente, medir la cantidad de cal que va a reaccionar realmente con el suelo. Hay distintas calidades de cal. Nosotros teníamos, este ensayo lo hacíamos ahí arriba en química, en el último piso. No es complicado, sobre todo para los químicos, obviamente. Y todos los resultados que anduvimos en el orden de 60, 50, 60 y 70, creo que me llegó una vez. Y la última cal, que estábamos por hacer casualmente el tramo de prueba que se paró con el, que no es un tramo de prueba, en realidad es 1 kilómetro de ruta, que a su vez va a significar a futuro como si fuese un tramo de prueba, porque se lo va a usar para corroborar, a ver qué tan representativa del resultado del laboratorio resulta en la práctica, porque en la zona, eso está en la zona del Timbó, que son nuevas plantaciones de palta, son emprendimientos nuevos, y necesitan sacar la cosecha. Y son suelos que están, se forman unos barriales en la época de lluvia. Y como no hay en esa zona árida, toda la zona este de Tucumán, no tenemos las piedras para ponerlas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos con establezo granular, que es un concepto también medio primitivo, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes que los áridos no son recursos renovables. Es decir, si los tengo que reservar para estructuras de cierta calidad, bla, 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 pero preferentemente tratemos en la mayoría de las estructuras de trabajar con lo que tenemos, lo cual nos genera un círculo virtuoso, es decir, usemos el suelo que lo tenemos, si podemos meter algún residuo de alguna fábrica, lo pongamos, y de manera tal que dentro de 100, 200 años nuestros hijos se encuentren con la misma realidad de materiales que tenemos hoy nosotros, ¿no? No podemos ser tan en ese sentido tampoco previsores, perdón. Ahora vamos a ver el comportamiento pozolánico, pero primero quiero que veamos esto. Fíjense, ¿se acuerdan cómo era el ensayo? Básicamente nosotros ponemos 3 gramos de cal. La cal tiene un pH cercano a 12. Se lo ponía en el... Este es un plato que permite, con un dispositivo imantado, hacer el vibrado, perdón, eso, no sé si ven ahí adentro el buceador, se llama ese, que gira y permite que se mantenga la solución en movimiento. Esa mezcla está rosa porque se le puso un indicador de pH, que es lo que él tiene una sustancia que pone, dice que se cambia de color cuando el pH sea 7. Aquí empezamos con el pH 12, y él empieza a darle por goteo, no sé dónde está, ¿está acá? Aquí está, ¿ves? Ahí arriba hay un dispositivo que va midiendo por goteo la cantidad de ácido muriático que le va incorporando para bajar el pH. Porque de 12, recuerden que el ensayo de cal útil vial era llevarlo a 7, medir el consumo hasta que se mantenga un minuto, perdón, se tiene que mantener un minuto en 7. Después tengo que seguir aumentando, agregando ácido muriático. El ácido muriático ya sabemos todos que tiene un pH 0, entonces hace bajar el pH. Medir el consumo hasta que llegue a 2, nuevamente que se mantenga en 2, un minuto, y luego con hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, que tiene a la inversa el pH mayor de 14, medir el consumo de agregarle soda cáustica hasta que llegue a 7 nuevamente. Y ahí se termina el ensayo, se hacen 3 veces para tener representatividad, y ahí hay una fórmula a partir de la cual se saca el valor de la cal útil vial. Nos sorprendió muchísimo esta última cal, que tenía el 99%, o sea que era fantástica. Durante el ensayo sí se producen ciertos problemas, por ejemplo, para mantener durante un minuto una lectura fija, el sensor se ve, cuando usted, para poder mantener, yo lo dejo al busito que deje de dar vuelta para que se quede quieto, y ahí espero que pase un minuto
con el pH fijo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros dejamos de mover la solución, por un lado, se ve afectada el sensor porque empiezan a segregar cierta impureza que tiene la cal. Normalmente vienen con impureza. Entonces nos cuesta mantenerlo durante un minuto al valor. Entonces nos induce a confundirnos en cuanto a la capacidad de la cal o no, cuando en realidad es un problema de impureza. Es un detalle químico, ¿no? Muy interesante este ensayo, les recomiendo a los que alguna vez tengan la posibilidad de hacer alguna estabilización, no dejen de hacerlo al ensayo porque van a evaluar qué cal están vendiendo. Así de simple. Voy a comprar la cal tal que tiene 60% de cal útil vial y la otra cal, no me estoy recordando en este momento el nombre de la cal del 99, la tengo en el laboratorio, que tiene el 99%, y bueno, yo voy a tener que comprar los kilos de cal útil vial que necesito, es decir, va a ser una relación directamente proporcional a la calidad de la cal. Es un factor directo a tener en cuenta, ¿no? Volvamos a lo que estábamos hablando. Del práctico era, ¿no? Que está en este párrafo. Esto lo ha dado el ingeniero Guzmán. Diferencia entre estabilización y corrección de suelo. Estabilización de suelo es un material nuevo. Un material cementado que tiene una resistencia y tiene otras características totalmente distintas de las que tenía el suelo anteriormente. Corrección de suelo es corregir un suelo, es decir, paso de un tamaño arcilla a un tamaño limo. Me saco un gravísimo problema, que lo hacía al suelo inviable. Pero no estoy en otro tipo de suelo, no estoy en un nuevo tipo de material. No tengo un material cementado. Las propiedades cambian muchísimo con un material que ha logrado desarrollar las dos reacciones, es decir, se ha cementado, que con un material que se ha corregido, que saca un problema. La cal, bla, 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 describe los criterios de dosificación Marchant-Thompson. Ya hemos hablado que para mí Marchant-Thompson, los 3,5 kilos por encima que te pide para que un suelo sea reactivo, 3,5 kilos de kilo y medio por centímetro cuadrado más que el suelo virgen es muy poco. Yo no pondría cal para lograr esa mejora. Nosotros estábamos hablando de 20 kilos, de 15 kilos de diferencia. Las condiciones para lograr un resultado adecuado en obra. Fundamental, con qué maquinaria voy a trabajar. Si ustedes tienen un trámite corto, un acceso a una rinca o algo así nomás, sí podemos trabajar tranquilamente con la motoniveladora, etcétera, etcétera. Hay que tener muchísimo cuidado en relación a los tiempos. Ya sabemos que la cal, en contacto con el CO2, como es aérea, se carbonata, el carbonato de calcio, que es otro cementante, pero débil. Y a partir de ahí, todo lo que yo voy a lograr va a ser material de otra calidad. Es decir, que yo desde que yo mezclo la cal, mejor dicho, desde que he abierto la bolsa y me coloco el suelo en seco, puesto el agua, he compactado y he curado, no tienen que pasar más de 6 horas, dice el manual, 4 horas, le diría yo. O sea, nos aseguremos tramo lo suficientemente corto para que podamos cumplir con ese tiempo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para una adecuada resto de obra? Si tengo tramo largo, voy a trabajar con la Pulvimixer, con la mezcladora automática que ya me agiliza y elimina un factor muy importante en el fracaso de este tipo de estabilización, que es la falta de homogeneidad. Si no logro homogeneización entre el suelo y la cal, no va a poder resultar ese efecto de los distintos componentes, de que se mezcle la cal con la arcilla. Voy a tener pocote de suelo y pocote de cal. Trabajo mal hecho. Depende básicamente de dos factores. Si hemos cumplido el tiempo de mezclado, de dos factores. Depende de que ande bien esto, además de que esté todo bien lo anterior del laboratorio. De la densidad, que logre la densidad, es decir, que tengo que poner la cantidad de agua que necesito y lograr la densidad. Y, obviamente, luego impermeabilizarlo y de la homogeneidad que yo tenga. Y eso es muy importante porque ahí van a salir los resultados.
que quiero veamos un poquito de, si quieren acá creo que podemos hacer una pequeña aclaración, porque en el práctico muchas veces me ponen ustedes, esta es la partícula de arcilla. ¿Cuál es la primera y la segunda reacción? Fíjese, son como láminas, una linda superficie específica, y electrocinéticamente en su superficie están cargadas negativamente, es decir, que atraen todos los iones positivos que tengan en las proximidades. Imaginemos la partícula de arcilla en el suelo del suelo, va a haber iones hidrógeno, sodio, potasio, hierro, y todos esos ioncitos van a estar en la superficie de la partícula de arcilla. Cuando ponemos calcio, los iones calcio son bivalentes. Y todos estos iones que les nombró, hidrógeno, sodio, potasio, hierro, son monovalentes. Por una propiedad de la partícula de arcilla, los iones calcio desalojan a los otros iones, hidrógeno, sodio, potasio, y se fijan ellos en la superficie de la partícula de arcilla. Hay varias teorías a partir de ahí. ¿Por qué se empiezan a unir? Unos dicen que por esa variación de carga electrostática, como variación del campo eléctrico genera campo magnético, igual que variación del campo magnético y campo eléctrico, se generan fuerzas de iones y se unen. Otros dicen que esta disposición uniforme de iones bicálcicos es mucho, bivalente, perdón, es mucho más equilibrada y disminuye la película de agua absorbida entre las partículas. Yo los invito a que lean, que eso va a ser parte del último punto de la establección con residuo, cada uno de los trabajos ha hecho en introducción de los distintos tipos de estabilización, cada uno a su manera, en función del elemento que cada uno tenía, ¿no? Y se puede entender mucho cómo es el proceso. En conclusión, lo que pasa en esta primera reacción es que las partículas se unen y pasan de tamaño de menos de 2 a más de entre 2 y 50, que es el tamaño LIM. Pasan de arcilla a limo, es un cambio granulométrico. Pero ¿qué tiene la gran ventaja? Que me saca el problema de hinchamiento. Esa es la primera reacción. La segunda reacción. La partícula de arcilla está compuesta mineralógicamente de cristales laminares que están viendo ahí, cuyo compuesto es sílice y alúmina principalmente. Sílice y alúmina. Esta sílice y alúmina es insoluble en agua hasta un determinado valor de pH. Cuando los pH llegan a valores cercanos a 12, la sílice y la alúmina, que forman parte del compuesto mineralógico de la partícula de arcilla, se hacen solubles en agua. Y ahí se pueden combinar con el calcio que está presente en la solución, en este caso en el suelo. Obviamente tiene que haber presencia de agua para que produzca esto. Y en función de combinarse la sílice y la alúmina soluble a partir del pH 12 con el calcio, ahí pueden formar los silicatos y aluminatos de calcio, hidratados, que a ustedes les tiene que sonar porque son los mismos que se producen en el fraguado del cemento Portland. ¿Qué es la diferencia? Nosotros en el cemento Portland, ¿qué tenemos? Ya lo tenemos armado de entrada. Sabemos que el clinker tiene los silicatos tricálcicos y los silicatos dicálcicos, que son los responsables del 80% de la resistencia. Además de los aluminatos, tricálcicos, los ferroaluminatos, etc. Hablemos de los dos primeros, silicato tricálcico y dicálcico. Esos dos silicatos, en presencia de agua, estamos hablando de cemento, ¿qué forman? Los silicatos de calcio hidratado, los mismos que estamos formando nosotros, pero componentes separados. Nosotros lo hacemos como si fuese un poxipol. Y el cemento ya está, ya es el poxipol, hay que mojarlo nomás. ¿Cuál es la diferencia? El cemento, cuando se generan los silicatos de calcio hidratado, o gel del cemento, gel de tobermorita, que se conoce, además libera hidróxido de calcio, o cal hidratado. Por eso la mayoría de los cementos vienen con una puzolana dentro de la bolsa ya, para que cuando se libere ese hidróxido de calcio, se combine con la puzolana y genere nuevamente un silicato de calcio hidratado semejante al que estamos hablando, que generamos nosotros con la partícula de arcilla. ¿Qué es lo que pasa? Que la arcilla es una puzolana natural. Ya tenemos algo de eso.
Nosotros tenemos las adiciones, esto es cemento, estamos hablando de la gente del cemento, pero a mí me sirve, porque me abre la cabeza. ¿Por qué le interesa a la gente del cemento esto? Porque ellos lo usan para que reaccione con el hidróxido de calcio que libera el cemento. Y bueno, yo no tengo cemento, yo tengo cal. Y bueno, lo voy a pensar en función de que yo tengo cal, ¿cómo la combino con esta adición? De hecho, esto creo que era de Loma Negra. Por ejemplo, fíjense cómo discrimina las distintas adiciones minerales. La activa y la inactiva. Hablemos de la activa. Primero, para que nosotros digamos que una adición mineral activa tiene que tener un índice de pusolanicidad mayor que 75%. ¿Y qué quiere decir que activa? Que yo lo puedo reemplazar directamente por cemento. Es decir, tengo una determinada dosificación, veo que esta pusolana o esta pusolana tiene un índice de pusolanicidad mayor del 75%, y le pongo, saco 5 o 10 de cemento y le pongo 5 o 10 de pusolana. De reemplazo directo. ¿No dan los mismos resultados? No. Porque yo estoy sacando un cemento que ya está hecha la mezcla y estoy haciendo una segunda etapa de cemento que se va a realizar una vez que empiece fraguado cuando se libere el hidróxido de calcio del cemento. Pero los valores no van a ser desechables y se lo va a poder hacer. Dentro de lo que son las pozolanas, tenemos las naturales, que debería ser la arcilla, la ceniza volante. En todos los países del mundo se trabaja mucho con ceniza volante. Los humos de silicios, arcilla activada, cáscara de arroz, el residuo de pelita expandida, ceniza de las distintas industrias. Nosotros acá hemos trabajado con la ceniza de bagazo de la caña de azúcar. Escoria de harto horno. ¿Qué pasa con la escoria esta? Tiene otro detalle. Ya no es una puzolana solamente, sino que tiene hidraulicidad latente. ¿Qué quiere decir eso? Que además de tener la fracción puzolánica, tiene calcio. Es decir que puede generar, al igual que el cemento, una vez que yo la active a esa hidraulicidad, un fraguado, un endurecimiento en contacto con agua. Tiene mayor valor estructural, o llamémosle para combinación, que una puzolana. De hecho, nosotros en el ensayo que hicimos, lo pueden ver ustedes con escoria obviamente para que la puzolana ande bien, necesitamos que el material sea amorfo, es decir, que provenga de un enfriamiento brusco, toda la ceniza se enfría bruscamente, todo lo que sale de la perlita es una roca volcánica, sale del volcán, se enfría bruscamente. ¿Qué quiere decir amorfo o vítreo? Que es lo mismo. Que la estructura de ese material está en una situación proclive a cambio, es decir, al enfriarse bruscamente, no ha llegado a sus posiciones de los átomos de equilibrio, en la cual ya está estable y es muy difícil que lo saquemos de esa situación, sino que está a la inversa, con mucha tendencia a cambio. Y esa propiedad es muy importante para que se combine, para que genere una relación con alguna sustancia. Nosotros en la escoria, tenemos la escoria que hemos trabajado, que sacaban de un horno de cubilote y lo metían inmediatamente, en vez de hacer el desecho, ¿no? Que flota en realidad en el horno de cubilote, y lo tiraban en una pileta de agua, enfriamiento brusco. Alto horno Zapla, por ejemplo, ellos sacan la escoria y la tiran en el aire, que se seque lentamente. ¿Y esa escoria sirve para hacer estabilización de suelo? No. O sí, tiene un valor de puzolanidad muy bajo debido a su estructura cristalina, porque se ha secado lentamente. De hecho, ellos la usan, la rompen y la usan como agregado. No buscan efecto cementante, sino que es una piedrita que la ponen ahí adentro de las calles. ¿Más o menos vamos entendiendo esto o no? Sí, ingeniero. Ingeniero, le quedan 2 minutos y medio más o menos a la reunión. Me quedan 2 minutos y medio. Bueno, vamos cerrando entonces. Vamos con el problema, con el práctico. ¿Qué es lo que quiero? Acá no nos cerremos las dos reacciones así tan sencillitas, describamos un poco más. ¿Estamos? Solo cemento es más fácil. Proceso constructivo de un estabilizado. Ustedes van a tener un problema particular que tienen que hacer los cálculos. Es bastante sencillo. No van a tener que razonar muy mucho.
Cualquier cosa yo quedo enteramente a su disposición. En estabilización del suelo con residuo, vamos a lo que estamos viendo hace rato. Yo voy a mezclar el suelo con cal y un residuo puzolánico, que tenga que tener dos condiciones, hemos dicho. Hace un rato le he explicado que sea naturaleza amorfa y, además, que esté finamente molido, o sea, que tenga una alta superficie específica, condición que sí la tiene la ceniza, normalmente no hay que molerla, o la tiene la perlita expandida. No la tiene, por ejemplo, la escoria, hay que molerla, la escoria del tono. Y es un costo que hay que pensar en el molino de bola, cuánto te sale, etcétera, etcétera, ¿no? Quería mostrarle un video, no sé si vamos a tener tiempo, porque es interesante Queda un ver. minuto, ingeniero. Ok, ¿me va a cortar? ¿Que no? ¿Que la extienden después un poquito? No, ya no. Tengo que liquidar entonces. Habilitame vos, Rodrigo, si se corta. ¿Eh? Este video nada más, son 5 minutos. Ahí me está diciendo, menos de un minuto. Sí, ya se corta. Bueno, a ver, veamos qué pasa. ¿O quieren que le mande el enlace mejor? Este es un video de la televisión alemana donde explica más o menos qué es una puzzolana. Es muy interesante. Yo le voy a mandar todo estos enlaces, le voy a dejar en la página de la FACET. Está cortado. En la página de la FACET para que ustedes lo vean. ¿Estamos? Y